Tardes. Siempre se dice que atacan y defienden. Bueno, los goles los marcan a los delanteros casi siempre y los goles los encajan los porteros, pero también se dice que cuando se gana, ganan todos y cuando se pierde, pierden todos. Y al final también lo de no encajar es un poco trabajo colectivo, ¿no? Desde Rubén hasta la defensa, hasta la portería. Sí, la verdad es que parece que es el único que a veces se llega a destacar el portero, ¿no? Cuando llevas muchos partidos sin encajar, pues dices tú, bueno, pues el portero pues algo tendrá que ver. Pues bueno, eso es anecdótico, claro que el trabajo es de todo el equipo, el mérito también, si no, pues no, un portero solo no sería capaz de mantener la portería a cero nunca, ¿no? Entonces, el mérito es del equipo, creo que está trabajando muy bien en defensa. Y luego pues cada vez compenetrándose más e intentando sacar los partidos adelante en victorias, que era lo que mencionabas tú antes, que fue quizá un poco el hándicap que tuvimos al principio de temporada, que nos enfrentábamos con equipos que también teóricamente eran fuertes y en ese momento iban en la zona alta de la clasificación y bueno, no éramos capaces de ganar, pero tampoco ellos ganaban, ¿no? Entonces quizá esos empates al principio parecían malos, pero mira, ahora con las victorias pues no son tan malos. Lo que sí da el hecho de no encajar goles en tantos partidos, incluso también el hecho de no haber todavía perdido un partido, es un plus de confianza y de seguridad grande, ¿no, Pablo? Sí, la verdad es que el equipo trabaja desde el minuto 1 al minuto 90 sabiendo que es muy sólido defensivamente y que sus opciones va a tener, ¿no? Pues tiene gente muy buena arriba, gente que sabes que va a tener 3 o 4 ocasiones claras y que siempre va... Es raro el partido que no hagamos gol. Entonces con esa confianza pues también se afrontan los partidos. Por ello que igual estos últimos partidos que hemos jugado contra rivales teóricamente inferiores, pues el equipo haya bajado un poquito la intensidad ofensiva, ¿no? Quizá en ataque, en defensa seguimos manteniendo la misma contundencia y si nos igual bajamos un poquito la intensidad en ataque porque a expensas de eso, ¿no? De sabes que vas a tener un par de ocasiones y que seguramente que metas, pero bueno, creo que estos partidos también nos sirven al equipo para bajar un poquito la intensidad, la presión y todo, y mira, pues aún así pues ahora estamos ganando los partidos y ahora creo que nos vienen 3 partidos bastante difíciles, desde el del Rápido de Bouzas, que para mí es uno de los peores campos de la categoría, y ahí puede ir en cualquier clasificación, que va a ser muy difícil ganarles porque el campo es de sintético de los viejos, es liso, tiene mucha arena, es totalmente contrario a todo lo que vienes haciendo durante todo el año. Entonces ellos lo tienen muy dominado y allí va a ser siempre difícil ganar. Y luego tenemos Coruso, que aunque está ahí abajo tiene un grandísimo equipo, y luego sí las ansiadas vacaciones pues después del partido del Montañeros, que será la guinda creo que de esta temporada, de este año. Puede ser el partido con regalo anticipado de Reyes. Bueno, será un partido anecdótico, pero sí, si los dos equipos seguimos en la misma posición, pues sí, será un poquito anecdótico de a ver quién acaba de primero el año. No, pero bueno, eso no quita de que hasta la segunda vuelta todo lo que pase ahora, pues es ir sumando créditos para luego tener un colchoncito de puntos con el quinto, y luego sí, ya nos pelearemos unos contra otros para ver quién es capaz de quedar de primero. Pues de momento así de bien van las cosas y ojalá así sigan. Pablo, muchas gracias y enhorabuena por lo hecho hasta ahora, tanto por tu parte como por parte del equipo. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a Pablo.